Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Enfocados. Vamos a compartir hoy el tema de ser y vivir como Cristo. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Padre. Y Señor, como todos los días te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y nuestros oídos, Padre, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú, Padre, estés en este tiempo con nosotros y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse a esta transmisión, un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche este tema de enfocados, ser y vivir como Cristo. La palabra, hemos estado hablando acerca, los martes, acerca de el propósito por el cual fuimos creados por Dios. Nuestra vida no es un accidente, nuestra vida no es una casualidad, nuestra vida no es para vivirla al azar, guiados por las circunstancias o por cosas por el estilo. Nuestra vida tiene un propósito en Dios. En la palabra nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él diseñó de antemano para que usted y yo camináramos en ellas. Y una de esas obras que Él determinó de antemano para que anduviéramos en ellas es el hecho de ser y vivir como Cristo. La vida cristiana no se trata solamente de asistir a las actividades eclesiásticas o a obedecer algunos mandamientos de la palabra, recibir algunas de las promesas de Dios en nuestras vidas. Se trata de realmente un estilo de vida, pero un estilo de vida, de una vida obediente al Señor, a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Muchos mencionan que el cristianismo no es religión, sino una relación, pero esa es una verdad a medias, porque no es una simple relación. Los demonios también tienen una relación con el Señor, aunque de enemigos. Los incrédulos también tienen una relación con el Señor, pero de incredulidad. Pero la relación que usted y yo como creyente tenemos con el Señor es una relación transformadora. Por lo tanto, el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Dios que nos transforma, que nos cambia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que seamos como Cristo. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen, el carácter de Cristo fuera establecido en nosotros. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nos enseña que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria, de día en día, en la imagen de Cristo. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos habla de que ese es un proceso para toda la vida. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, necesitamos vivir una vida como la vida de Cristo. Necesitamos, por supuesto que comenzamos de cero. Cuando venimos al Señor y somos salvos, comenzamos de cero. Pero
por lo que dice Filipenses 1:6, de que Él va a perfeccionar nuestra vida de día en día. Cada día debemos ir acercándonos gradualmente cada vez más a esa imagen de Cristo, a ese carácter de Cristo, a vivir la vida como la vivió Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo, y lo que Jesús menciona es que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que lo envió. El hacer su voluntad era su comida, y eso tiene por lo menos el vivir vidas como la de Cristo, tiene por lo menos para nosotros los siguientes efectos. Vivir en un proceso permanente de santificación. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 que la voluntad del Padre para con nosotros es la santificación. Por el otro lado, como ya mencionamos, que el carácter de Cristo sea gradualmente formado en nosotros, y todo ello trae como resultado, todo eso implica buscar el reino de Dios y su justicia, como nos lo enseña Mateo capítulo 6 versículo 33. Y los resultados de buscar el reino de Dios y su justicia son que las bendiciones del Señor nos alcanzarán, nos perseguirán, nos seguirán y nos alcanzarán, como dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Y todas las bendiciones traerán como consecuencia para nosotros vivir en justicia, en paz y gozo. Tanto la obediencia como las bendiciones van a determinar que nuestra vida sea una vida de justicia, paz y gozo, porque el reino de Dios es eso, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 14, versículo 17. Aparte de ello, vivir en una vida, en un proceso de vida que es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, la santificación, la obediencia, que al final de cuentas las tres cosas representan lo mismo desde diferentes puntos de vista, también va a implicar, primero que nada, que tengamos vidas abundantes, vidas plenas, vidas prósperas aquí en la tierra, gradualmente. Y además de ello vamos a estar recibiendo en el cielo tesoros, galardones, vamos a estar recibiendo recompensas y coronas que disfrutaremos en la vida eterna, como nos lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, que se lo quiero leer. La vida cristiana se trata entonces de vivir en función de esas recompensas. Dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La palabra de Dios nos está hablando en este pasaje que nuestras obras van a ser clasificadas como oro, plata, piedras preciosas, o como heno, hojarasca y madera. Van a pasar por fuego. Lo que es heno, hojarasca y madera, el fuego lo consume, pero lo que es oro, plata y piedras preciosas, el fuego no lo consume, más bien lo purifica. Y eso va, y esas obras que sean clasificadas bajo esa categoría van a recibir recompensas. ¿Y para qué son las recompensas? Para que las disfrutemos en la eternidad, por la eternidad. No solo son temporales, es para que las disfrutemos por la eternidad. Va a determinar nuestra calidad de eternidad. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre para nosotros es que seamos como Cristo y vivamos como Cristo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que va sucediendo paulatinamente, gradualmente. El Espíritu nos va transformando y perfeccionando cada día. Nuestra meta en este aspecto debería ser hoy mejor que ayer, pero mañana mejor
que hoy, porque es una santificación, una obediencia y una transformación progresiva de acuerdo a lo que vimos en la palabra de Dios en los versículos que ya mencionamos. Esta vida, este tipo de vida, no la podemos alcanzar y vivir por nuestro esfuerzo. Es necesario que seamos totalmente dependientes de Dios, de nuestro Padre, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado precisamente para ello. Es el Espíritu Santo el que nos transforma en el carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace morir en nosotros las obras de la carne, lo pecaminoso en nosotros, para que se establezca lo que es de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser obedientes, y esto lo encontramos en un pasaje hermoso en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 36, a partir del versículo 24. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Un día vamos a escudriñar este pasaje, pero por hoy baste saber que este primer versículo nos habla de salvación. Luego dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso quiere decir perdón de pecados, limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Luego en el versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto habla de la nueva naturaleza, de la regeneración. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Luego, en el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y a esto se refiere la transformación de nuestro carácter, la santificación, la obediencia. Es decir, que andemos en los estatutos del Señor, que guardemos sus preceptos, que obedezcamos la palabra de Dios, y eso es por obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, se está refiriendo al poder de la obediencia, al poder de la transformación de nuestra vida para que nuestra vida sea un testimonio para los demás. Nuestro Padre nos creó a la imagen y semejanza de Él. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 nos enseña, nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por causa de la caída de Adán y de Eva, esa imagen y semejanza se corrompió, se deterioró, y el pecado en nuestras vidas la deterioró aún más. Pero Cristo vino a rescatar y a restaurar todo lo que se había perdido. Nos lo enseña Lucas capítulo 19, versículo 10. Y dentro de eso es la imagen de Dios en nosotros. O sea, que Cristo vino para que, no solamente para que nuestros pecados fueran perdonados, para que tuviéramos eternidad, sino para que la imagen de Cristo la imagen de Dios fuera restaurada en nosotros. Y el carácter de Cristo es el carácter de Dios, es la imagen de Dios. Por lo tanto, parte de lo que implica la salvación es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Para ser como Jesús, para tener su carácter, contamos con dos ayudas. La primera es la ayuda de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Aparte de ello, la palabra de Dios también en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos enseña que la palabra es para enseñarnos, instruirnos, confrontarnos
y corregirnos. Y aparte en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir lo que son los pensamientos y las intenciones del Espíritu de las intenciones y los pensamientos de la carne. Obviamente, ¿para qué? Para que desechemos los de la carne y vivamos los que son del Espíritu. Pero nosotros en todo esto no tenemos un papel pasivo, más bien tenemos un papel activo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores de Dios. Eso significa trabajamos juntamente con Dios, y en el proceso de la transformación, en el proceso de la santificación, en el proceso de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, nosotros tenemos una parte, es la parte, como la materia prima que va a usar el Espíritu Santo para hacer lo que para nosotros es imposible, que es la transformación de nuestro corazón. Nadie puede transformar su propio corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso y solo Dios lo conoce. Y la palabra de Dios nos dice que Él transformará nuestro corazón. Entonces, pero nosotros tenemos una parte que hacer. Y esta es, nos la dice Juan 3:30 en primer lugar. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es decir, mi parte es renunciar a todo lo que es la vieja manera de vivir, que es contraria a la palabra de Dios. Para ello necesito conocer la palabra de Dios, no solo abrirla eventualmente o escucharla eventualmente, sino como mi vida. Y esto es algo que los creyentes debemos entender. Nuestra vida hoy y la calidad de vida que vamos a tener en la eternidad depende de que usted y yo vivamos en la palabra de Dios. Por lo tanto, es imprescindible, necesario que conozcamos la palabra de Dios. Por eso Jesús nos enseñó en Juan capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 4, nos enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un favor, el leer, escuchar, meditar, estudiar, memorizar, etcétera. La palabra de Dios no es un favor que le estamos haciendo a Dios, es una necesidad para nosotros, es un favor que nos hacemos para nosotros. ¿Por qué razón? Porque de ello va a depender la calidad de nuestra vida hoy y la calidad de nuestra eternidad en el futuro. La palabra de Dios dice que en la casa del Padre, en la eternidad, hay muchas moradas. Eso quiere decir que no todos vamos a vivir en los mismos lugares y no todos vamos a tener la misma calidad de vida. Vamos a tener eternidad. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, más corrupción, más pecado, más problemas, etcétera. Pero a partir de esa base hay recompensas, galardones, tesoros, etcétera, que van a depender de lo que nosotros hagamos acá en la vida, como ya lo vimos en 1 Corintios 3, del 11 al 15, de esas recompensas, de esos galardones, de esos tesoros, de esas coronas que vayamos acumulando allá. Entonces, para nosotros es esencial la palabra de Dios. No debe ser algo eventual, algo que está por ahí. Debería ser algo esencial, algo a lo cual recurramos todo el tiempo. De hecho, la palabra nos lo dice, que no se aparte de nuestra boca ni de nuestros pensamientos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a vivir la palabra de Dios. Y si vamos a vivir la palabra de Dios, del vivir la palabra de Dios, viene como consecuencia la bendición, la vida abundante, la vida próspera, aquí en la tierra y además allá en la eternidad. Por lo tanto, tenemos que recurrir
a esa ayuda imprescindible, a esa ayuda esencial, a esa ayuda extremadamente necesaria de la palabra de Dios en nuestra vida. Y aparte de ello, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ojo con esto, nuestra mayor debilidad es la obediencia a la palabra de Dios. Por eso nuestras vidas antes de conocer a Cristo eran vidas llenas de pecado, separadas de Dios, porque nosotros no teníamos en nosotros la fuerza, el poder para la obediencia a la palabra de Dios, pero ahora la palabra, el Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos da ese poder, nos permite esa obediencia, como lo vimos en Ezequiel 36:27. Y entonces nosotros necesitamos recurrir constantemente a la palabra de Dios y recurrir a el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para negar todo aquello que es de la carne. ¿Qué es todo aquello que es de la carne? Primero es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. En segundo lugar es todo lo que nos lleva al pecado, los deseos de la carne, que es la búsqueda de placer, el hedonismo, la lujuria, la autocomplacencia, gula, glotonería, etcétera. Y además de eso, los deseos de los ojos, que es todo lo que es la codicia, el materialismo, ese afán, esa avaricia por tener cosas. Y luego la vanagloria de la vida, que es todo lo que implica el orgullo, la autoexaltación, la jactancia, la arrogancia, la presunción, la soberbia, la vanidad, el menospreciar a otros. Entonces, lo primero que necesitamos es negarnos a esas cosas. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:25 que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Es decir, son los caminos contrarios al Señor y los caminos contrarios a la voluntad de Dios. Ya los mencionamos, es todo lo que era nuestra vieja manera de vivir que no era agradable al Señor. Y eso viene de nuestros pensamientos, por eso necesitamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros anhelos, etcétera, revisarlos a la luz de la palabra de Dios para que se ajusten a ellos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo del 4 y 5, la palabra de Dios nos requiere eso. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el conocimiento de Dios es la obediencia. Por lo tanto, destruyendo todo pensamiento que se oponga a la obediencia a Dios, llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Dios. Por eso necesitamos la palabra, llenarnos de la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que llevemos todo pensamiento a la obediencia y vivamos en la obediencia. Y la vida en obediencia es una vida de bendición. Entonces necesitamos renovarnos con la palabra y con la comunión del Espíritu Santo todo el tiempo, todo lo que es nuestra alma. Y ya hablamos que nuestra alma son nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, motivaciones, actitudes, decisiones, deseos, anhelos, etc. Y eso nos lo dice claramente la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo, sino a la forma de pensar de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. La voluntad del mundo, hacer la voluntad del mundo, la voluntad de la carne, no es ni agradable, ni perfecto, ni es bueno. Solo recordemos por qué venimos a Cristo. Venimos a Cristo porque seguíamos la voluntad de la carne, seguíamos nuestra propia voluntad y nuestras vidas pararon siendo un desastre. Cuando venimos al Señor, nuestras vidas comienzan a ser transformadas y a enderezarse. Por ello necesitamos cada día más de la palabra y del Espíritu, porque al principio, como a un bebé, el Señor nos alimenta. Pero posteriormente cada uno de nosotros necesitamos buscar ese alimento. El adulto ya no está buscando quién lo alimente, el adulto ya se alimenta a sí mismo. Por eso la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 1, por ejemplo, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche y tengamos en ella nuestra delicia. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. La obediencia es algo que nos conviene a nosotros. Dios no deja de ser Dios porque usted y yo no obedezcamos. Dios no deja de ser Dios porque usted y yo no leamos la palabra. Dios no deja de ser Dios porque usted y yo no oremos, no ayunemos, no demos, no sirvamos, no perdonemos, etc. Dios sigue siendo Dios. La conveniencia de hacer todas esas cosas, la necesidad de hacer todas esas cosas, el beneficio de hacer todas esas cosas es para nosotros, porque la palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él suplirá todas nuestras necesidades. Y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nada nos faltará. Las bendiciones no las tendremos que buscar, nos perseguirán, pero ello implica la obediencia que implica la transformación de nuestro carácter para ser y para vivir como Cristo. Ello solo nos es posible, no por nuestras propias fuerzas, solo nos es posible cuando recurrimos a la ayuda del Espíritu Santo y a la dirección de la palabra de Dios. Es un proceso, no es un proceso de un día, no es un proceso de una semana, no es un proceso de un mes, un año o una década, es un proceso de toda la vida. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es una obra que vale la pena vivir, es algo que vale la pena vivirlo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que lo vivimos vamos a vivir más plenamente, más abundantemente, más prósperamente, con más justicia, más gozo, más paz, más bendición, más prosperidad, abundancia, etc. Así que es algo que vale la pena hacerlo, algo que vale la pena que nos enfoquemos en ese propósito de Dios, que es el ser y vivir como Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, pero más que sea de bendición temporal, que sea una palabra que quede sembrada y sellada en su corazón por el Espíritu Santo, para que no solamente sea información, sino que seamos hacedores de esa palabra, que la pongamos en práctica y podamos experimentar las delicias y las bendiciones de la vida abundante que Cristo tiene para nosotros, en la medida en que usted y yo nos vamos transformando al carácter de Cristo, vamos creciendo en la obediencia, vamos creciendo en la santificación. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales y le invitamos para que el próximo martes se vuelva a conectar con nosotros por este medio para seguir en esta enseñanza de enfocados, de buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, una linda semana, que el Señor bendiga toda la obra de sus manos y que el Señor avance en cada uno de nosotros esa transformación para la gloria de Él y para bendición nuestra. Saludos y bendiciones para todos. Un abrazo.